Muy bien chicos, continuamos. Vamos a empezar ahora con las fases de la respiración celular. Ya habíamos mencionado previamente que hay una primera fase citosólica en la que la glucosa se transforma o se rompe en dos piruvatos, ¿no? Esa etapa es la glucólisis, ¿no? Y justamente en esa etapa no hay consumo de oxígeno, por ese motivo que se le llama también fase anaeróbica. Entonces la fase anaeróbica también se le conoce o también es llamada como la glucólisis. ¿Por qué se le llama glucólisis? Porque la glucosa va a ser desdoblada en dos piruvatos, en dos moléculas de 3 carbonos. Por eso que se llama glucólisis. También se le llama, además de glucólisis, también se le puede llamar fase citosólica. ¿Por qué se le llama fase citosólica? Porque ocurre en el citosol. Citosólica. Muy bien. Y también se le puede denominar a la fase anaeróbica, ya con un nombre un poquito más complejo, es la vía de Emden. La vía de Emden-Meyerhof. Vía de Emden-Meyerhof. También se le puede llamar así. Entonces tenemos estas denominaciones para nuestra fase anaeróbica o también llamada glucólisis. Cualquiera de los tres nombres no son, digamos, importantes de recordar. Ahora, ¿en qué parte de la célula ocurre la fase anaeróbica o también llamada glucólisis? Esto se da en el citosol. Se da en el citosol. O sea, se da en el citoplasma, ¿no? Se da en el citosol. Recuerda, ¿y por qué se llama anaeróbica? Porque en esta etapa no hay consumo de oxígeno. Por eso se le llama anaeróbica, porque no vamos a encontrar el consumo de oxígeno. Muy bien chicos, entonces vamos a ver a continuación en qué consiste esta fase anaeróbica o también llamada glucólisis. Entonces de antemano ya tenemos que recordar que la glucosa que ha ingresado a la célula, que tiene 6 carbonos, va a ser descompuesta hasta 2 piruvatos de 3 carbonos cada uno. A estos piruvatos, por si acaso, también se les suele llamar ácidos pirúvicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando de manera práctica, ¿no?, la glucosa que tiene 6 carbonos se va a romper por acción enzimática, se rompe la glucosa. Entonces, cuando se rompen, algunos hidrógenos van a ser liberados. Entonces, cuando la glucosa se parte en dos, algunos de los hidrógenos son liberados. Por ejemplo, ¿no?, un par de hidrógenos son liberados. ¿Listo, no? Un par de hidrógenos son liberados. Esos hidrógenos no se quedan ahí flotando, no se pierden, sino, profe, esos hidrógenos van a ser captados por estas moléculas del NAD, por nicotina, adenina o nicotina diadenina. NAD es una vitamina, es la vitamina B3. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas moléculas del NAD que están acá en el citosol van a captar estos hidrógenos que la glucosa ha perdido cuando se rompe. Producto de esto, chicos, ¿qué es lo que se obtiene? Producto de que estos hidrógenos se unen con el NAD, con esos NAD que están ahí, lo que se va a obtener son dos moléculas de NADH2. Dos moléculas de NADH2. Eso es lo que se va a obtener, 2 NADH2. Entonces, ¿qué ocurre? La glucosa se va a romper en dos, va a perder algunos hidrógenos, los cuales van a ser captados por estos dos NAD que están en el citosol para formar estas dos moléculas de NADH2. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta molécula del NADH2? Justamente los hidrógenos. Esos hidrógenos. ¿Por qué, profe? Porque estos hidrógenos, te adelanto un poco, son, o mejor dicho, tienen electrones y tienen protones. Si usted recuerda su química básica, sabe que el hidrógeno pertenece al grupo 1A de la tabla periódica. Eso quiere decir que tiene un electrón y tiene un protón. Entonces, la importancia de estos NAD que llevan a los hidrógenos es que ellos tienen electrones y protones. Acuérdese de eso, porque vamos a ver luego la importancia
de estos electrones y protones en la formación del ATP. Entonces ya, profe, me doy cuenta que estoy obteniendo 2 NaH2 en primer lugar. Después, ¿qué ocurre? Que como la glucosa se va a romper, se va a partir, entonces se necesita energía. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Sucede que como se necesita energía, la célula va a producir 4 ATPs. La célula produce 4 ATPs. Pero de estos 4 ATPs, en este proceso en la glucólisis, solo se consumen 2. Entonces, mira, hay que ir razonando, mira. De estos 4 ATPs que se producen aquí, solo se consumen 2. O sea, profe, ¿qué ocurre? Que de los 4 ATPs llegan 2 ATPs para la glucólisis y quedan 2 ATPs libres. Ojo, ojo con eso. Repito, de los 4 ATPs que se producen aquí en la glucólisis, se utilizan 2. Acá vamos a poner, ¿no? 2 ATPs, vamos a apuntarlo ahí. 2 ATPs van a justamente entrar aquí, a la glucólisis. O sea, van a ser consumidos en la glucólisis. De estos 4, 2 ATPs son consumidos en la glucólisis. ¿Ya? Eso quiere decir que para la célula este proceso le está dejando una ganancia. Mire, se forman 4, se usan 2, le sobran 2 ATPs. O sea, en este proceso ya estamos notando que hay ganancia de ATP, hay ganancia de energía. ¿Cuánto es, profe? Quedan 2 ATPs. 2 ATPs que están, por decirlo así, sobrando. Por eso que a estos ATPs que se obtienen aquí se le llama también ganancia neta, ¿no? Ganancia neta de ATPs o ATPs útiles también, ¿no? Ganancia neta. Entonces, si te preguntan, y lo han preguntado en el examen de admisión, ¿cuántos ATPs netos se obtienen en la glucólisis? En la glucólisis, 2. 2 ATPs netos. ¿Estamos? Entonces, si usted observa, ahora vamos a darnos cuenta de que en el proceso de la glucólisis no solo se obtienen 2 piruvatos, no solo se obtiene esto, sino también ¿qué es lo que se está obteniendo? 2 NaH2 importantes porque los hidrógenos llevan electrones y protones, y también se obtienen 2 ATPs netos. Con estos ATPs la célula puede ya, digamos, sobrevivir. Es una mínima cantidad, es verdad, pero ya la célula puede sobrevivir, puede cumplir alguna función. Entonces, eso es lo que ocurre básicamente en la glucólisis. Ahora, no piense que es tan sencillo, ¿no? Por ahí de repente alguno de ustedes que me está viendo va a estudiar medicina, ciencias de la salud o ciencias biológicas, y entonces van a llevar en su curso de biología celular, en su curso de bioquímica, esta parte de la glucólisis. Y entonces no piense usted que al toque nomás me van a preguntar los productos finales como un examen de admisión. Te van a preguntar las etapas de la glucólisis, ¿no? Son 2 grandes etapas divididas en 10 reacciones bioquímicas, donde participan pues enzimas, ¿no? Donde participan también algunos metabolitos, ¿no? Que hay que recordar. Entonces acá a nivel preuniversitario lo vemos de forma práctica, ¿no? Producto final es la glucólisis, 2 piruvatos, 2 ATPs, 2 NaH2. Punto. ¿Dónde ocurre la glucólisis? En el citosol. ¿Es anaeróbica? ¿Por qué es anaeróbica? Porque no hay consumo de oxígeno. ¿Ya? Entonces, chicos, esta es la primera etapa o la primera fase de la respiración celular. Vamos a continuar con la segunda fase, que vendría a ser justamente la fase aeróbica o también llamada fase mitocondrial.